Muy bien, pues muy buenos días, tardes, noches en función de la hora en que nos puedan consultar en el futuro. La verdad que estamos muy contentos. Vamos a cerrar esta primera temporada de ciclos de conferencias que hemos tenido desde finales del año pasado hasta junio de este año. Y tenemos como invitado a un colega muy entrañable, un joven investigador mexicano que está trabajando los temas de Japón, egresado del Colegio de México, en la especialidad de la maestría de Asia con la especialidad de Japón. Actualmente está cursando en la misma institución el doctorado en historia y él es profesor pues de la Universidad Autónoma de Querétaro. También ha desarrollado diversas actividades de investigación en otros centros educativos. Y bueno, y el día de hoy pues nos va a dar una presentación sobre el nacimiento del concepto de música en Japón durante las eras Meiji, Taisho y Showa temprano. Abriel, tienes la palabra. Adelante. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al doctor eh, Carlos por siempre, por este tipo de actividades y de invitación. Muchísimas gracias también a todos los que están aquí y buenas tardes. Bueno, yo comenzaría primero, ahora sí, hablando de mi tema y tiene que ver con un concepto que normalmente se da por sentado y que es el de música. En español no tiene mayor problemática porque pues es un concepto que existe desde el siglo XVI, incluso antes, pero en Japón ongaku no viene de hace muchísimo tiempo. Hasta la era Meiji, ongaku tenía que ver con un estilo de gagaku, pero no significaba música, en el sentido de que música tal así como un concepto que normalmente engloba todos los sonidos armoniosos, pues va a ser una problemática que se va a ir creando solamente hasta la era Meiji. Y bueno, antes de cambiar esta diapositiva, pues aquí pueden ver la escala pentatónica. Es un libro de música de la era Meiji y viene, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y bueno, es cuando nacen normalmente este concepto. Entonces, bueno, el objetivo de esta presentación, pues, es presentar este concepto, que la música no es un tema que yo haya escogido. Esto también quiero hacerlo hincapié. Me gusta mucho, pero no es algo que yo escogí. Es un tema que se impuso en mi primer viaje a Japón cuando tenía 17 años. Yo hice un homestay era otro Cuernavaca, un Cuernavaca muy seguro, y había muchas escuelas de español en Cuernavaca. Conocí a una amiga japonesa, la invité a mi casa a quedarse unos días y luego me dijo, cuando quieras, en Japón, así que ahorré y fui a Japón. Y ella vivía con su abuela y su abuela cantaba canciones militares japonesas. Esto hace mucho, bueno, 2006, hace algo de tiempo. Y allí yo no entendía muy bien de qué iban las canciones, pero le fui preguntando y a partir de ahí me fascinó este tema de la música, ¿no? Entonces, este tema, pues no es un tema natural, sino que obvia un proceso de negociación central en el diseño de una idea de experiencia de modernidad japonesa que se desarrolló durante este tiempo de la democracia Taisho. Y en este sentido, yo pretendo que repensar el papel que desempeñó el nacimiento y la invención de lo que en Japón se llama yogaku, o música occidental, en el imaginario de esta modernidad japonesa. Y aquí esta foto
es lo que ahora es la Escuela de Artes de Tokio, Tokyo Geijutsu Daigaku, pero antes se llamaba Ongaku Torishirabe Gakari, ¿no? La dependencia para el estudio de la música occidental. Y funcionó de 1871 a 1885, cuando cambia de nombre, y ya se vuelven las bases de la Universidad de Artes de Tokio, ¿no? Y hasta el día de hoy existe. Un segundo objetivo es pensar en estas temporalidades que todo el tiempo las estamos como que usando, pero también es qué tanto nos sirven las temporalidades que usa el gobierno para hablar de temas sociales, porque la gente no va pensando todo el tiempo, igual que nosotros no vamos pensando así como, ah, bueno, yo vivo en esta época o yo vivo en otra época. En las temáticas sobre las protestas populares o las fenómenos populares, como el caso de la música, es obvio que las temporalidades políticas impuestas por los gobiernos a veces carecen de esa capacidad de afectar el entendimiento de la población en general. ¿No? Tenemos la época Meiji, la época Taisho, la época Showa Shoki o Showa temprano, pero tenemos que comenzar a cuestionar su uso y su capacidad rectora dentro de la experiencia temporal de una población que es cosmopolita, que todo el tiempo cambia, que todo el tiempo está pensando en género, en clase, en otro tipo de cosas. Y por eso yo utilizo aquí este término de la democracia Taisho, eh, que es un término más grande en realidad y que propongo que dura de 1905. Normalmente los historiadores japoneses lo cortan en 1940 porque comienza el problema del fascismo japonés, pero en el caso de la música yo sí creo que incluso llega hasta 1945, incluso un poco más cuando está la ocupación estadounidense. Pero bueno, son debates historiográficos grandes, pero sí quería hacer este hincapié en el uso de las temporalidades. Y un tercer punto que también quiero aquí discutir, pues es replantear las geografías del Imperio de Japón, porque este proceso de la invención de la música ocurre dentro de un espacio que es mucho más grande del que normalmente se trata en este tipo de temas, donde se retroproyectan las fronteras actuales de Japón a la era Meiji o a la era Taisho, ¿no? Entonces, normalmente dejamos todos los procesos culturales que ocurrieron en Seúl o también en Taiwán y nada más hablamos de lo que pasó en Tokio como si Tokio fuera de verdad un centro y las demás las tratamos como periferias, pero para el caso de la música, como les voy a explicar más adelante, pues hay muchos fenómenos que están súper conectados. Incluso acaba de salir un libro, por ahí debe de estar, sobre el río Yalu, que es esta frontera de Corea del Norte con China, pero durante el Imperio japonés era un espacio de cruce cultural bastante importante, ¿no? Y en realidad, pues es esta idea que propone el sociólogo Gumaeji de que Japón era un imperio multicultural y multilingüe, así que ya no nada más es saber japonés, sino que también este tipo de temas, pues te obligan de repente a cruzar, a preguntarle a los que saben chino, a los que saben coreano, normalmente cómo ven este tipo de fenómenos. Y bueno, esos serían los objetivos, un poco poniéndolos en contexto. Y ahora sí, el concepto de música o la música Wongaku en japonés es un concepto moderno que no debe de confundirse con el desarrollo sonoro de Japón. Este tiene muchísimos años, tiene muchos géneros, pero que se le llame música en realidad, eso proviene de la era Meiji. En español no tenemos otra forma de llamarlo y le llamamos música secas, música medieval, música antigua, música, etcétera. Pero para la modernidad japonesa fue muy importante inventar cómo llamar a cada género y por eso se inventa música occidental, yogaku, que no tiene que ver con la música europea, sino que es un género japonés, el yogaku, música ongaku o música de la corte, incluso gagaku,
que en realidad es música que hasta la era Edo, pues era una música que se utilizaba dentro de la corte, pero que venía, que tiene un género de Corea, que tiene un género de China, y cuando se convierte en la era Meiji, hay que cortar todas esas raíces extranjeras y volver al gagaku, algo japonés. Y en este caso, Yogaku, música occidental, pues es un concepto de corte muy, muy moderno que llama la ópera, la música de cámara o los instrumentos occidentales, etcétera, ¿no? A eso yo me también quiero que quede muy claro que el término música occidental, pues tiene que ver con esos instrumentos occidentales, ¿no? Y entonces, también inventar este concepto de música, pues conlleva inventar otra vez, me gusta mucho el término inventar, pero si no crear, las cosas que deben de ir en lo moderno y en la tradición, ¿no? La modernidad entonces es una condición de aceleración del tiempo que desgarra la estabilidad confiada en los procesos. No existe una modernidad japonesa, sino que más bien solo hay una modernidad en todo el mundo, pero la forma de experimentarse es diferente. O una mexicana tampoco existe, pero sí las formas de experimentar la modernidad son lo que cambian. Todas son parte de una modernidad hegemónica que nunca tiene un origen europeo, sino que la modernidad viene de muchos lados. Eso también es importante. Y una de las formas típicas de clasificar, de clasificación de la modernidad, es hacer una distinción infranqueable entre lo que se asume como moderno, siempre está móvil y constante, y lo que supuestamente es inmóvil y moribundo y se llama lo tradicional, ¿no? Por eso tenemos tantos políticas de los gobiernos de vamos a salvaguardar la música antigua, vamos a no sé qué, porque parece que está desapareciendo, pero ojo, esto es una ilusión. Esto no es cierto que esté desapareciendo las cosas, aunque haya gente que diga, no, sí, ya está desapareciendo el tejido de, no sé, de la era Heian, etcétera, etcétera. En realidad se están modernizando porque todo es modernidad, todo es moderno, todo está contemporáneo, pero bueno, la modernidad exige clasificar moderno y tradicional, pero esto es una ilusión o lo que Saurabh Dubé llama los encantamientos de la modernidad, ¿no? Siempre es un encantamiento, no es cierto que esté desapareciendo completamente algo, ¿no? Y para ello, bueno, también reutilizo el concepto de invención de Eric Hobsbawm y Terence Ranger, que nos dice que la invención de la tradición es un concepto que explica cómo ciertas prácticas o símbolos presentados como antiguos, en realidad son creaciones bastante modernas, ¿no? Como este libro de Brigitte Koyama, que dice 1000 años de manga, bueno, en realidad es que no es algo que haya durado 1000 años el manga, sino que en realidad son creaciones recientes que tienen que buscar una especie de pedigrí todo el tiempo y construirse, aunque sí hay similitudes, pero bueno, esto también es un objeto de discusión. Si el manga tiene 100, 50 años, 20 años o 1000, ¿no? Pero bueno, esto mismo aplica a la música. Y entonces tenemos, bueno, la invención de la música por la élite japonesa, es decir, las élites gobernantes inventan una música occidental, ya dije, basada en la ópera, en el violín, en el piano, y fue utilizada como un elemento de creación ciudadana Kokumin-zukuri, impulsada por las élites del nuevo gobierno imperial Meiji. Y la pregunta era cómo se podía delinear una imagen de Japón aceptable por medio de la música, dejando de lado la tradición que desde ese momento fue tildada de atrasada y vulgar. El shamisen en la era Meiji fue vilipendiado por el gobierno, que era demasiado vulgar, que además se estaba asociado con Yoshiwara, la ciudad de las prostitutas en la era Edo, etcétera, etcétera. Y entonces lo deseable era que los niños aprendieran piano, violín, y por eso tenemos un método Suzuki de música que hoy está en todo el mundo, porque, bueno, pues se trataba de modernizar a la población que desde ese momento decían es que la población
japonesa está atrasada o es demasiado vulgar. Esto lo hacen muchas élites en todo el mundo, ¿no? Siempre las élites van a decir es que la población no sabe, es que la población es ignorante, es que le falta leer, es que le falta no sé qué. Eso también lo encontramos en el porfiriato mexicano y esta es una idea muy, muy común. Pero eso nos lleva a una problemática de representación historiográfica de la música. La historia musical de la élite, la que solamente toma en cuenta los esfuerzos del gobierno, solo representa una parte, y es una parte muy, muy pequeña, de la invención de la música moderna en Japón. Y además es muchas veces esto es ficticio. La creación del concepto de música u ongaku en realidad tiene que tomar en cuenta otras aportaciones menos conocidas. Y esas son las de los de abajo, la música de la era Edo, a pesar de que se estaba diciendo que ya estaba desapareciendo, que los shamisen ya no se estaban creando, siempre estuvo ahí, en los barrios de Asakusa, en las callejuelas. Si ustedes caminan en Asakusa, allí era Yoshiwara, allí estaba, al ladito. En esos barrios, que todavía hay, por ejemplo, Nagai Kafu, todavía en los años 30 nos platica que caminaba en esos barrios y que escuchaba la música de... eh, Esos barrios son muy, muy importantes para la modernidad, porque es ahí donde se estaba todavía esta música de la era Edo, que no estaba estática, que en realidad se estaba creando, que de repente utilizaba un violín pero junto con un shamisen. Y entonces empezaban a hacer nuevas canciones. Y también, como esto es un imperio, las de los otros lugares que hoy se niegan. Las aportaciones de la música japonesa, por ejemplo, muchos músicos japoneses por su trabajo tuvieron que ir a Corea, tuvieron que ir a Taiwán y aprendieron nuevas musicalidades y luego se las llevaron al imperio. Así que también hay que cambiar esta forma de ver el imperio como que nada más es Japón el que manda sus creaciones culturales hacia estos lugares, y también es Corea y también es Taiwán y luego van a ser las Islas Marianas y luego va a ser Indonesia y luego van a ser muchos lugares los que nutren esto, la creación de la música japonesa. Entonces, bueno, primero vamos a empezar con esta música de la población japonesa, o Minshur. Eh, yo creo que es importante decir que esta cultura urbana de los chonin, de los burgueses de la era Edo, pues no era estática ni tradicional, más bien era una cultura de consumo muy, muy creciente, capaz de rivalizar con las que se estaban gestando en Londres o en París en esta misma época, ¿no? El consumo de música era muy, muy variado, había música occidental ya también en este tiempo porque, bueno, es que existía el Rangaku, este estudio de lo holandés o de lo occidental, y también vivía un momento de aceleración importante, tal como lo apunta el musicólogo Paul Mann, que nos dice, bueno, cuando llega la música occidental en la era Meiji, en realidad la música japonesa estaba en un proceso de transformación bastante, bastante fuerte, ¿no? También hay que tomar en cuenta el tamaño de Edo. Había un sistema de estratificación social, ¿no? Se llama Nibun Seido, y este sistema de estratificación social, evidentemente, la contabilidad solamente toma en cuenta a los samuráis, a los campesinos, a los artesanos y a los comerciantes, y por ello en los grandes libros como el de Jürgen Osterhammel sobre ciudades del siglo XIX, pues ponen a Edo como en el cuarto o en el tercer lugar. Sin embargo, la historia social japonesa no toma en cuenta a los Zeta y a los Jinin, que son estas personas que estaban discriminadas dentro del estatus. Entonces, en realidad, si las tomamos en cuenta, Edo era la ciudad más grande del mundo en el siglo XIX, más o menos 1,5 millones de habitantes, capaz de 1,250,000, más o menos Londres. Entonces era una ciudad bastante grande y con una música muy, muy, muy variada, ¿no? Ahora, ya que llegamos a la modernidad,
la vida social urbana de Edo pues no desaparece, no es que llegan a la modernidad y entonces ya esta ciudad ya cambia todas sus formas, sino que la cultura de la era Meiji pues no representó una serie de rupturas, sino más bien un mundo de nuevas posibilidades tecnológicas, sociales y culturales, pero que siguieron las mismas lógicas de consumo musical de la era Edo, ¿no? La música occidental fue adoptada para poder expresar nuevas experiencias que el gobierno Meiji quería silenciar. Y esto es importante. Hay una élite que crea una música basada en la música europea, pero también hay una población que comienza a adoptar los eh, instrumentos occidentales y que los usa para protestar en contra del gobierno, ¿no? Un ejemplo de ello, bueno, pues es el movimiento por la libertad y los derechos del pueblo, Gillo Minkenundo, que pues está asociada a un género que hoy es muy, muy conocido, que son las enka, ¿no? Las canciones enka pues lograron consolidar un sistema musical que reúne eh, instrumentos como violín o como otros, a veces instrumentos occidentales como la corneta y también instrumentos japoneses. Y en su interpretación, pues, fueron compuestas algunas canciones para ir afuera del gobierno y pedir una igualdad de derechos para la población japonesa que se sentía engañada por este gobierno Meiji que tuvo muchos problemas sociales y en el cual este capitalismo pues hizo crecer las diferencias entre las clases sociales. Otro movimiento muy, muy conocido de música occidental y japonesa que viene desde el pueblo es un movimiento que se llama Yanaika. Es este movimiento de canciones y bailes espontáneos que se dieron en el mundo rural japonés. El gobierno Meiji pues impuso una transformación de relaciones de poder que habían formado el núcleo de trabajo en el campo e impuso normas muy, muy perjudiciales para este tipo de espacios sociales. Y entonces, pues ellos cantaban y bailaban para ir en contra del gobierno y pues cantaban ella, Naika, ¿no? Como sí está bien o algo así. Y entonces además, eran como movimientos que parecían mucho a los movimientos de la era Edo, porque todavía había un pensamiento de los Yonaoshi, de cambiar el mundo, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante que a partir de la era Meiji, o más o menos sí, como 1880, comienzan ellos a utilizar instrumentos, pues sí, como occidentales. Y una canción muy, muy conocida, pues es la balada de la dinamita o Dynamite Tomoshi, ¿no? Que dice, bueno, con la lluvia de lágrimas de los defensores de los derechos, se forja el valiente espíritu de Yamato, avancen, exijan el poder del pueblo y si no se logra, pues volamos el gobierno, ¿no? Dinamita, boom. Por los más de 40 millones de hermanos compatriotas, no me pesa vestir el rojo atuendo de preso. En este momento los presos iban vestidos de rojo y dice, avancen, exijan el poder del pueblo y si no se logra, dinamita, boom, ¿no? Este tipo de canciones pues normalmente no vienen dentro de los libros de historia musical japonesa que normalmente están construidos pues con base en los instrumentos de élite, en el gobierno, etcétera, etcétera, pero es muy, muy importante para la historia de la creación de la música, porque además este tipo de canciones son de protesta, pero después se van a convertir en la base de las canciones populares, así que las historias hegemónicas de la música pues no toman en cuenta esta historia social, pues no se trataba de canciones de grupos marginales, sino que estas canciones fueron centrales y fueron utilizadas para la base de las ryukoka o las canciones que se vendían en los años 20 en Japón. Y bueno, pues siempre hay que tomar en cuenta estas canciones que vienen desde abajo. En contraposición a una música de élite, pues la historia de la élite construye la ilusión de una modernidad
que llegó simplemente de Europa y que solo puede tener una forma diseñada en el corazón de Occidente. En realidad, Japón tenía una modernidad propia y México también, y no admite otras musicalidades ni otros instrumentos que desde esa óptica son vistos como atrasados o premusicales, ¿no? Y eso nos ha llevado también a los estudios japoneses. Si uno entra a las bibliotecas de Japón y también las bibliotecas en inglés sobre Japón, pues como que existe un Meiji-centrismo, como que todo fue creado en Meiji y ya Taisho ni siquiera tiene su propia colección de libros a veces viene pegado en la era Meiji, así como una partecita muy chiquita y solamente hablan de Taisho muy rápido, o a veces viene pegada a la era Showa, pero en realidad Taisho es muy importante para estos procesos de creación cultural, ¿no? Eso también es importante. Y esto también nos lleva a preguntarnos cómo opera un imperio en el plano cultural. Siempre pensamos, como ya lo había dicho, que es un imperio, un centro que va llevando su cultura, llevando sus leyes, llevando sus procesos económicos desde el centro hacia la periferia. Pero algo que no tomamos en cuenta, pues es que las dinámicas culturales de un imperio son en ambos sentidos, ¿no? Hay que inventar un otro, pero ese otro tiene la capacidad de afectar el centro también. Y las primeras dos colonias de Japón, aunque hoy sean parte de Japón y la gente diga, no, es que es parte de Japón, Hokkaido y Okinawa, en realidad son unas colonias, ¿no? Fueron colonizadas hasta la era Meiji. Y esas fueron las primeras influencias extranjeras. Claro, hoy son Japón, eso lo entiendo. Pero en ese momento eran música que no era de Japón y que fueron influenciando los sonidos, la forma en la que cambian las músicas del centro de Japón. Y tenemos pues la música Ainu y este instrumento que se llama Sanshin. Y es el shamisen, pero de Okinawa, ¿no? Eso también es importante. Y, eh, y cuando Japón toma formalmente eh, control de Corea, primero en 1905 ¿cómo se llama? Bueno, es un protectorado. En 1910 toma formalmente control de Corea y también en ese momento cuando los colonos japoneses comienzan a llegar a Corea y los trabajadores coreanos se conectan con ese imperio, pues es cuando las canciones coreanas comienzan a llegar a Japón. Y eso también está, a veces no viene muy explícito en los libros de música japoneses. Y un ejemplo muy interesante es la canción de Arirang. Yo no sé si algunos la han escuchado, pero es la canción, hoy es así como la canción quinta esencia de Corea, porque sirvió de resistencia en contra de los japoneses. Pero algo muy interesante es que esta canción fue retomada por las industrias discográficas japonesas y se convirtió también en una canción súper popular en Japón, de tal manera que tenemos muchas versiones de Arirang que se vendieron en los años 20 y en los años 30 en Japón, ¿no? Entonces, bueno, tenemos versiones, por ejemplo, tenemos el cuento de Arirang, o sea, un cuento para japoneses, un manga, si ustedes prefieren, que se llama Arirang. Además, Arirang está apropiado para los japoneses porque viene en hiragana. Tenemos Ariran no Uta, la canción de Ariran en japonés, no en coreano, porque va variando dependiendo de las cantantes, pero también es muy importante que los japoneses se apropiaron de esta canción
Hicieron muchísimas versiones, ¿no? No me acuerdo si lo puse aquí, pero incluso hay un mambo de Arirán, se llama Arirán Mambo, y no lo puse, pero bueno, también había un mambo de Arirán y se convirtió en una canción súper famosa antes de la guerra. Y entonces, bueno, pues es muy, muy importante que también cuando veamos cómo se crea este concepto de música y lo que significa música en Japón, pues también estas aportaciones de las colonias, o de las antiguas colonias que hoy ya no lo son, pues normalmente no están, porque los investigadores japonólogos a veces solamente retroproyectan estas fronteras de Japón actual y entonces dicen, bueno, yo voy a estudiar la era Taisho, pero solamente lo que pasaba en estas fronteras de Japón, cuando en realidad la cultura no opera dentro de fronteras y además el imperio japonés pues tenía unas fronteras un poco más grandes, ¿no? Que las que están hoy en ese mapa que dice Japón. Y esto también conllevó a otro proceso para la invención de la música, que es la orientalización de Asia. Es decir, Japón fue orientalizado por Occidente y Japón en su intento, las élites japonesas, por occidentalizarse, pues también inventan su oriente. Y ese oriente pues va a ser China, va a ser Corea, va a ser el sureste de Asia y Japón crea su propio mundo para llenar sus imaginarios sobre lo exótico y lo lejano. Corea, China, Taiwán, las Islas Marianas sirvieron como espacios discursivos para crear nuevas musicalidades con base en las locales. Así que también hay una idea de que los músicos japoneses pues viajaban a estos lugares y conocían las músicas locales y las convertían en música popular para vender en discos, porque la industria japonesa de los discos en 1920 es la segunda más grande del mundo, después de Estados Unidos. Entonces también eso va a ser muy importante y hay que tomar en cuenta el número de mercado, que normalmente dice 100 millones de japoneses, pero son 70 millones de japoneses en las islas japonesas y 30 millones de japoneses que hoy ya no son japoneses, que son los habitantes de Corea y de Taiwán. Y entonces será un mercado muy grande. Entonces tenemos esta idea de Manchu Musume, la chica de Manchukuo, como ideal de la mujer asiática. Y hay una canción también, les recomiendo mucho que la escuchen, porque pues es toda la orientalización, utiliza música así como con sonidos chinescos y etcétera, etcétera, solamente que la canta, me parece que, bueno, muchas cantantes la cantaron, pero Hamabe Mariko también, que era una cantante muy, muy conocida en esta época. Y entonces, pues lo que tenemos es que la invención de la música en Japón, pues nos permite construir una modernidad musical mucho más allá de Occidente, donde las historias políticas y económicas, pues no nos permiten dilucidar cruzamientos entre culturas que permiten entender cómo opera la modernidad mucho más allá de Occidente, ¿no? Y aquí entonces Asakusa se vuelve un lugar de modernidad alterna súper importante porque ya no nada más conecta con el pasado de la era Edo, sino también con los trabajadores coreanos que llegan y que no tienen dónde vivir, no pueden vivir en Ginza porque es carísimo, entonces viven en esos mismos espacios marginales donde están más allá del puente del río, donde está Sakusa, y pues toda esa área se llena de trabajadores coreanos. A veces hay latinos que también llegan y traen el tango, etcétera, etcétera, y entonces se vuelve una musicalidad bastante interesante y para recobrarla pues tenemos discos, tenemos algunos diarios. Incluso Nagai Kafu, este escritor japonés, pues también nos permite, él no le gustaba la radio, escapaba de la radio y se iba a Sakusa a dar la vuelta. Y también hay una novela sobre el barrio de Asakusa que se llama Asakusa Kurenaidan. Creo que La pandilla roja de Asakusa, creo que así lo tradujeron de Akutagawa Ryunosuke,
también platica pues toda la musicalidad, el erotismo que existía en ese lugar. Y en esos lugares pues había muchísimas sociabilidades que no están dentro de los libros de élite, pero que fueron arraigados muy pronto dentro de la cultura popular. Esto que ustedes ven aquí es, son boletos para los dance halls, para los salones de baile. Pagabas y podías entrar a bailar, no muy diferente a lo mejor de las discotecas actuales, pero los salones de baile pues se multiplicaron en la década de 1910, 1920 y había música de todo tipo. El tango era muy, muy utilizado en Japón. Algunos dicen que porque se parece mucho el tipo de tema a la senka, y entonces los lugares eran con una alta sociabilidad política que desafiaban una idea de modernidad hegemónica basada en modelos europeos para proponer otras formas de ser moderno, ¿no? Y tenemos los Moga y los Mobo, estos jóvenes modernos y las chicas modernas que se hacían permanente, que los hombres usaban ropa occidentalizada, etcétera, etcétera, y iban a bailar aquí. También había cines, cines improvisados, es que no había sonido en ese tiempo, o era muy caro y era un cine con sonido, entonces también a veces había una banda o alguien con una guitarrita o con un shamisen y hacía el sonido de las escenas que estaban ocurriendo en el cine mudo, ¿no? Entonces, en realidad estos lugares, no solamente Asakusa, sino Keijo, Seúl, eh, otros lugares, pues fueron lugares de experimentación de la modernidad, cómo cambiar, cómo apropiarse de algo que hasta ese momento decían solo viene de Europa, ¿no? Dado que la modernidad siempre está en tránsito, no existe una idea de modernidad, sino que siempre está cambiando, pues siempre se crea según criterios de quien lo experimenta. Se pueden crear muchos modelos nuevos en contextos y fue en los años 20 cuando se empieza a hacer unas experimentaciones muy, muy interesantes con tango, con mariachi, con ritmos africanos. No es casualidad que la marimba guste tanto en Japón. Y ritmos del sureste de Asia también llegan. Y es muy interesante, nada más como paréntesis, que México también estaba haciendo experimentos con Asia, ¿no? Y entonces por ahí creo que no se los puse, pero hay un recorte que encontré de 1920 y alguien dice, es que los mexicanos y los japoneses son hijos de la misma madre, y eso salió en el Universal en 1920 y uno dice, bueno, es que en realidad los países que no eran llamados modernos por Europa, pues estaban en plena experimentación y creación de una modernidad propia. Y por eso es bien importante no nada más decir, bueno, todo pasó en Meiji o todo pasó en Showa, sino que Taisho también fue un punto de experimentación de la modernidad bastante importante, que normalmente se escapa de los ojos, ¿no? Aquí está el disco de 1922, La Cucaracha y por Teichiku, ¿no? Entonces también es muy, muy importante esta época. Por supuesto, nuestra historia de la música y de la creación de este concepto, pues estaría bastante vacío si no habláramos de la influencia del jazz, pero no el jazz de élite, sino el jazz desde abajo. Hay una introducción del jazz en Japón. Durante la era Taisho, el jazz llegó a través de grabaciones y músicos extranjeros, especialmente en Estados Unidos, en un contexto de apertura cultural y modernización, ¿no? Es la música que se utilizaba en los barrios estadounidenses para poder hacer problemáticas sociales o hacer ver estas problemáticas sociales, y no es casualidad que llegara a Japón con muchísima fuerza.
Hay un símbolo de modernidad. El jazz representó la influencia occidental y el espíritu de la libertad, resonando con la democracia Taisho y la urbanización de ciudades como Tokio, Osaka, Seúl, Keijo, espacios de difusión, salas de baile, cafés, kisaten, y que además, imagínense también, llega la música y llega el café, porque no se tomaba tanto café en Japón. O sea, hoy es impensable Japón sin café, pero hasta este momento no había muchas cafeterías y el café también se vuelve un lugar de modernidad, de experimentación de modernidad. Y esto inspira nuevas formas de expresión en moda, lo que les decía de los jóvenes modernos, las jovencitas modernas y en espacios de danza, literatura, y para eso, pues les digo que Akutagawa Ryunos, que es fundamental para poder entender estas lógicas de todo lo que pasaba, si había robos, si había otros tipos de crímenes dentro de estos lugares, es muy interesante. Y bueno, esta música, pues en realidad se movía entre lo erótico, lo grotesco y sin sentido. Esta es una frase acuñada después, normalmente yo creo que en 1930, ya que se había acabado la democracia Taisho, se inventa cómo llamarle, ¿no? Igual que la Edad Media, pues nadie pensaba, yo vivo en la Edad Media, pero esta frase de Eroguro Nonsense, erótico, grotesco y sin sentido, pues marca un poco estos lugares de modernidad experimental, ¿no? Que han marcado la manera en la que se entiende la vida cultural durante este periodo, y el análisis de la música desde abajo, pues permite entender los sentidos ocultos bajo estos tres conceptos. Y aquí utilizo un libro que se llama Hero Guru Nonsense de una historiadora estadounidense, ahorita regresa a mi mente, pero que nos explicaba que lo erótico es un espacio de libertad, ¿no? O sea, no nada más es que los japoneses normalmente dicen, no, es que son muy pervertidos, pero no, en realidad son espacios de libertad dentro de un gobierno que es cada vez más represivo, ¿no? Lo grotesco tiene que ver con la diferencia de clases este, que crece durante esta época porque hay un capitalismo rampante y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, Japón pasa de la industria ligera a la industria pesada y eso hace crecer las diferencias entre clase de manera más grande. Perdón, ya me acordé, se llama Miriam Silverberg y, y su libro se llama Eroguro Nonsense, ¿no? Era una magnífica historiadora, pero falleció en 2005, creo, pero nos explica qué es lo erótico, qué es lo grotesco y cómo lo sin sentido de verdad hace muchísimo sentido en una modernidad que se presenta como algo que todavía no se alcanza, pero que se está buscando todo el tiempo. Entonces, análisis, pues sí, tiene que tomar en cuenta las construcciones desde abajo. Y eso también permite, pues, no solamente pensar en el crecimiento económico o que si Japón estaba creciendo, sino que el crecimiento económico trae problemas crecientes de clases sociales que se pueden ver en la música todo el tiempo, en esta música desde abajo. La conciencia de desarraigo en la música que está presente también en los libros de Edo Gawa Rampo, que siempre hay alguien que vino del campo y no se adaptó a la ciudad y entonces se vuelve un asesino, etcétera, etcétera, pues son problemas de desarraigo importantes. Es cuando nace el concepto de Furusato o de lugar de nacimiento, o bueno, se arraiga por lo menos y en la música y todo el mundo habla de Furusato, pero es porque la gente está yéndose a vivir a las ciudades grandes y entonces tiene que dejar su vida en el campo. Las clases sociales pues están diferenciándose cada vez más. La dicotomía entre el campo y la ciudad, qué significa ser campesino, qué significa venir de la ciudad, la colonia y su relación siempre ambivalente con las metrópolis, ¿no? Porque Japón se tiene que reinventar como imperio y eso no permite construir una diferencia real
con los coreanos o con los taiwaneses. Existía la diferencia, existía el racismo, existían muchísimas exclusiones, pero al mismo tiempo hay que convertir a los coreanos en japoneses. Entonces hay una dicotomía bien interesante y Japón tiene que experimentar con los otros, ¿no? Por eso el tango está ahí, por eso el mariachi está ahí, por eso la cucaracha, por eso de repente llegan canciones del sudeste de Asia, porque está experimentando qué es ser moderno, cómo me hago moderno, cómo llego a una modernidad. Y ya, como conclusión, ¿qué horas son? Ups. Bueno, como conclusiones, pues sí, diría que pensar en el nacimiento de la música moderna en Japón es adentrarse en una historia compleja, donde la sonoridad no solo acompaña los cambios políticos y sociales, sino que también los revela y los cuestiona, ¿no? Es a través de la música que se permite cuestionar al poder, a estas leyes que van a comenzar a hacerse cada vez más fuertes y que van a hacer este giro hacia el fascismo. Por ejemplo, la ley de mantenimiento del orden público, Chian y Jiho, de 1925, justo cuando se alcanza el voto universal masculino, unos meses después, pues sale esta ley. Y entonces, pues es como un freno a la democracia. Y entonces la música, pues precisamente permite cuestionar, ¿no? Por medio de las caeuta, de las canciones con letra cambiada, las canciones de burla hacia el gobierno, pues utilizan las mismas canciones del gobierno y les cambian la letra y entonces protestan contra los gobiernos. La continuidad lineal del pasado también permite ser repensada eh, como cargada de tensiones entre tradición y modernidad, entre centro y periferia y entre imposición y resistencia. Desde los salones de baile de Asakusa, las canciones de protesta de Lenka y desde los ecos del jazz hasta la balada de la dinamita, la música se convirtió en un espacio donde se disputaron sentidos, identidades y pertenencias. Pero esta historia no puede centrarse solo en Tokio o desde la mirada de las élites imperiales. También fue escrita en Keijo, hoy Seúl, en Taiwán y en los márgenes del imperio donde no había tanto control, ¿no? Como el río Yalo. Estos intercambios pues eran inevitables, profundamente creativos. Hubo coreanos que se fueron a vivir a Japón y que pues seguían cantando canciones en coreano. Corea, por ejemplo, no solo fue escenario de dominación, sino también de influencias. Canciones como Arirang cruzaron fronteras, resonaron en Japón, alimentaron nuevas formas musicales, se vendieron en disco, los niños japoneses aprendían Arirang. Hay un artículo sobre cómo ya en contextos más de 1940, durante la guerra de los 15 años, los soldados japoneses obligaban a las mujeres de confort a cantar Arirang, porque era una canción, o sea, es las ambigüedades, ¿no? Arirang es una canción en contra de los japoneses, pero los soldados japoneses no lo sabían y entonces las obligaban, cantaban Arirang y hoy es un artículo muy interesante. Y así, lejos de una visión lineal o puramente occidentalizada, la historia de la música moderna japonesa es una constelación de voces, de usos del cuerpo, instrumentos y geografías que desbordan los marcos oficiales. Es una historia vivida también, desde abajo, como la abuelita que conocí, que cantaba canciones, no porque fueran muy nacionalistas ni porque le gustara el militarismo japonés, sino porque le hablaba de su juventud. Son las canciones que utilizaba ella para divertirse. Y también es una historia desde abajo, de los barrios, los cafés, los campos, las colonias. Una historia donde la modernidad no fue impuesta, sino fue interpretada, discutida, cantada y sobre todo creada por la población Minshu. Con eso terminaría y si tienen alguna pregunta, alguna cuestión o alguna cosa que me puedan recomendar, se los agradecería muchísimo. Muchísimas gracias por escuchar y quedo atento. Muchas gracias a ti, Abdiel, por
tu presentación. Creo que pues abres un portal muy interesante de temas relacionados a aspectos que no necesariamente están dentro de la órbita tradicional cuando uno analiza este periodo de la historia de Japón, ¿no? Verlo a través de la música, de estas evolución y estas expresiones que van a estar de la mano dentro de esta proyección de Japón, no solamente en el interno, sino también en el exterior, ¿no? Entonces yo creo que es muy acertado esta óptica y esta perspectiva, ¿no? También me recordaba mucho esto que estoy haciendo sobre el tema de las visitas de los buques escuelas de la Armada Imperial Japonesa en el mundo, y particularmente lo que he estado siguiendo en México es la llegada, ¿no? Justamente de los marinos a los puertos mexicanos, y inmediatamente algo que pues les llamaba mucho la atención era la banda pues, que todo barco traía, y se dedicaban a realizar verbenas populares, los amenizaban con música local, ¿no? O sea, ellos tenían un repertorio al país a donde iban, siempre había una o dos canciones en donde pues la población estallaba de júbilo cuando oían, ¿no? Estas composiciones y cómo la ejecutaban la banda de música. Y también, por supuesto, pues música marcial, ¿no? Música también, digamos, occidental, eh, conforme a los parámetros que nos hacen señalado. Entonces, pues sí, ¿no? Se va también a convertir en un instrumento de diplomacia pública, diríamos hoy día, ¿no? En ese entonces se llamaba de otra forma, pero va a ser parte también muy importante dentro de las estrategias eh, podríamos agregar también diplomacia cultural, no sé, de Japón. Entonces, creo yo que es muy, muy interesante también, ¿no? Verlo bajo esa óptica. Y también, bueno, sobre todo, y me llama mucho la atención, aperturar en esta línea de análisis dentro del espacio iberoamericano, ¿no? Y esa sería mi primera pregunta, ¿no? ¿Qué, en esta revisión del estado de la cuestión que tú has hecho, has notado que otros colegas en Sudamérica o en la misma España o Portugal, o Brasil misma, han retomado ese tema de la música como un elemento, o eres una suerte de Robinson Crusoe, ¿no? Ahí, de manera solitaria, digamos, obviamente en inglés hay, y en japonés, por supuesto, ya nos ha citado a muchos autores, pero sí, me llamaba mucho la atención si es quizá ya una línea que está tomando forma, diríamos, en el contexto iberoamericano o no. Adelante, Adiel. Bueno, es una excelente pregunta. Eh, la verdad, en el espacio brasileño, yo sé que existen, sobre todo por el tamaño de la diáspora, ¿no? Hay muchos Nikkei que estudian entrecruzamiento entre la música japonesa y la música brasileña, pero también hay unos historiadores, son japoneses, pero trabajan en el SOAS, que más bien con ellos son los que he hablado. Uno es Hosokawa Shuhei, él es de Nichibunken, y él lo que hace es estudiar la música latina y su influencia en Japón, pero al revés, creo que Mm, no tanto. Él habla muy bien portugués, de hecho vivió como 15 años en Brasil tiene un grupo de estudiantes japoneses que estudia la música brasileña. También está Asaba Yuiko del SOAS, y ella acaba de sacar un libro, lo tengo,
se los puedo pasar en PDF, sobre la influencia del tango en Japón. Es increíble, o sea, yo no sabía, no dimensionaba que en los años 20 había salones de tango en todo Tokio, o sea, como que les gustó mucho y como lo mencionaba, yo creo que sí es porque se parecen a la senka de señoras dejadas y este tipo de cosas, pero este, ella es violinista, vivió 15 años en una banda de tango en Buenos Aires y luego ya se fue al SOAS a trabajar. Pero sí, en realidad latinoamericanos que estudian música son muy, muy pocos. En Brasil sí hay varios, pero... bueno, no me siento tan solo porque hay mucha gente que estudia la música del anime. Eso sí. Eh, claro, Sí, como bajo, la música moderna, J-pop y este tipo de cosas, sí. Pero así como de los años 20 casi no. muy bien, perfecto. No sé si tengan algún comentario o pregunta aquí mis colegas que están aquí en la sala. Sí, Jesús, adelante. Pues bueno, pues yo en primer lugar que quería darle las gracias a Abdiel por esta conferencia que me ha gustado muchísimo y ha merecido la pena permanecer despierto hasta las 2 de la mañana, porque aquí ya tenemos 8 horas de diferencia, nada menos en el verano. Y, y entonces bueno, por establecer un poco el diálogo que da nombre aquí al ciclo, pues algunas ideas que me han surgido. El, es muy interesante cómo Japón se ha convertido en un verdadero actor global en el campo de la música hoy en día en el mundo, en todos los planos, porque los pianos, yo tengo una nieta que está aprendiendo a tocar el piano y yo quería comprarle un piano porque genéticamente es de origen chino, aunque sea madrileña, y quería comprarle un piano japonés o un piano chino, pero Japón tiene casi el monopolio en determinados segmentos y al final lo que tiene es un Yamaha sencillito. El, y, y bueno, otra cosa que a mí eh, a- mm, me gustaría en algún momento alguna continuación y es que este marco que has establecido de música de los años 20 de la democracia Taiso, que se corresponde con los locos años 20 en el mundo, ¿no? Muchas cosas pues son esa modernidad que es universal, como decías tú muy bien, y allí en Asia habría el otro gran foco que es Shanghái, en ese momento, que también es un centro muy vibrante en el que convergían allí todo tipo de influencias a través de las concesiones, también de los japoneses. O sea, bueno, en realidad es un campo muy amplio que no se te agota y que puedes seguir sacándole mucho partido. Y luego eh, una última comentario en cuanto a los conceptos, pues has partido muy bien del concepto ongaku, que es una de esas muchísimas palabras que acuña el japonés a finales del siglo XIX y principios del siglo XX para armonizar o alinear un poco la terminología con la de Occidente. En Occidente parte de esa terminología también era moderna, como por ejemplo la palabra economía que se había popularizado recientemente. Y Japón pues crea nuevas palabras para religión, porque esa idea de espiritualidad es muy distinta de lo que había en Asia. Y música pues también crea un nuevo término y son además estas acuñaciones, curiosamente, son acuñaciones cultas, porque Japón recurre para ello a sinismos. Son normalmente compuestos bimembres de dos elementos, de dos términos chinos. Y además son como en la medicina hoy en día,
que utilizamos muchos neogrecismos. A partir de raíces griegas se crean nuevos términos, pues Japón crea términos cultos a partir de raíces chinas y luego se las retroexporta a, a China. En China se utiliza la misma palabra, Inyue, pronunciada a la forma china, que literalmente significa la alegría del sonido. Y por último, otro concepto que repites mucho en tu conferencia, que es el término occidental. Y este término a mí me tiene últimamente muy revuelto, porque es que yo me dedico, además de Asia, en un plano más general, a los estudios interculturales. Y a mí esta hegemonía de Occidente, pues yo creo que hay que pasar página porque es una hegemonía que viene del siglo XIX y en el siglo XXI, pues esto ya se acabó. Hay un libro que está aquí en español en las librerías, traducido del inglés, que seguro que lo tenéis en México también, seguro que es muy popular, que es cómo se inventó el término Occidente. Y es que este término es muy genera mucha confusión. Bueno, vuestros vecinos del norte les gusta hablar del hemisferio occidental. Aquí lo de hemisferio no se sabe muy bien a qué se refiere. Y en el caso de Japón, cuando tú en las diapositivas alguna vez utilizabas las palabras japonesas para occidental, en realidad lo que la palabra que usan los japoneses no es occidental, sino del océano. Yo, o sea que sería realmente para los japoneses esa idea de lo occidental es la idea de lo que les viene a través del mar. Occidental sería, occidental para los japoneses son los chinos o los coreanos. Realmente lo europeo o a través de la franquicia norteamericana, para ellos es oriental. Oriental, pues les solía llegar o bien desde el este o bien les llegaban desde el sur los portugueses holandeses, pero en cualquier caso les llegaba a través del mar y no eran esos vecinos que veían enfrente que podían divisar en días claros desde Tsushima, podían divisar las costas de Corea, sino esos bárbaros de pelo rojo, en el caso de los holandeses, o luego los que les llegaban de San Francisco que venían por el mar. Entonces este concepto, claro, es difícil cambiarlo porque ¿por qué lo sustituimos? Entonces no es tan fácil. Yo propongo a veces dobletes, igual que hoy se dice compañeras y compañeros, pues claro, habría que incluir también las culturas, por ejemplo, la de México, que es occidental en muchos aspectos, pues se podría hablar de europeo e iberoamericano. Por ejemplo, cuando quisiéramos agrupar los dos continentes. Pero bueno, es una propuesta y yo creo que es algo que va a ir evolucionando, hay que estar un poco pendiente. Así que bueno, ya felicito otra vez a Abdiel por este trabajo tan excelente que nos ha regalado. Gracias, Jesús. Abdiel, adelante. No, primero, muchísimas gracias a- al profesor Jesús por estar despierto primero a las 12 de la mañana. Este, y yo creo que es muy, muy interesante lo que señala. En primer lugar, lo de los instrumentos, y Japón tiene pues una hegemonía con respecto al mundo musical. Y hay guitarras Yamaha, pero también hay Suzuki, hay pianos Suzuki, que además estos dos personas que ahora no recuerdo su nombre de pila, estudiaron en la dependencia para el estudio de la música occidental. Entonces sí fundaron además sistemas musicales que hoy hay escuelas en todo el mundo. De hecho, hasta en mi pueblo hay escuela de Yamaha. Entonces, esto que marca sí es muy, muy interesante. De lo de Shanghai, también me parece un comentario muy, muy acertado. La verdad es que
va en principio es este proyecto, pero sí, sí lo quiero tomar porque además Shanghai está todo el tiempo en este proceso. En Shanghai también está la influencia de la Comintern, de ahí sale para la fundación del Partido Comunista Japonés, es que los mandan primero a Shanghai y luego ya los mandan a Japón. Entonces, sí me parece que este señalamiento es importante y también para el mundo musical va a ser muy importante. De hecho, en los años 30 hay unas canciones, no son canciones militares propiamente, pero son como canciones japonesas sinizadas, es decir, como Japón inventa su Oriente, como que empieza a utilizar instrumentos chinos, pero cantantes japonesas, entonces yo creo que también va a ser muy, muy importante y esto se conecta con lo que dices de los términos chinos y me recordó también este libro. Hay un libro que acaba de salir precisamente que toca este tema de, sí, Japón tomó muchas palabras de China, pero después China, las palabras que utiliza actualmente para el Partido Comunista vienen de Japón. Es decir, como que palabras como keizai, como sí, como sí, economía, etcétera, etcétera, en realidad es Japón que las inventa y luego los chinos no pueden leer ruso directo, o muy pocos chinos leen ruso directo. Entonces, para poder leer los textos marxistas, tienen que pasar por el japonés. Y entonces las palabras como burguesía, etcétera, etcétera, hay como una conexión muy, muy interesante en cómo se va creando como una esfera de kanjis o de han, no me acuerdo cómo se dice, hanji, algo en chino, y entonces cómo se van creando y no hay un centro, no hay una periferia, sino que en realidad todos se agarran de todos, incluso Corea también, nada más que ahora Corea ya cortó su lazo con el kanji. Pero sí, es eso que marcas también era muy, muy interesante, ¿no? De los términos chinos, pero también los términos japoneses. Y totalmente de acuerdo con lo de occidental. No se me ocurre a mí, me gusta tu propuesta. Creo que habría que utilizarla así como por diferente, porque sí, a veces lo occidental es un dolor de cabeza, sobre todo para nosotros. Por ejemplo, yo luego doy clases y mis alumnos me dicen muy confianzudamente, nosotros los occidentales, y a veces yo me quedo así como, bueno, yo no sé si como mexicanos nosotros somos, porque si tú lees un libro en inglés y dice The West, para nada, o sea, no estamos, no contamos. The West es Estados Unidos y Europa y ya. Y luego, si uno en español lee occidental, nosotros sí, pero y luego está Carmagnani que se inventó que el otro occidente y que si Latinoamérica es un occidente alterno y no sé qué, entonces sí, la verdad, me gustaría mucho después platicar bien, bien este tema contigo porque sí, sí, a mí también se me hace bolas la cabeza. No encontraba cómo de alguna manera salir de este atolladero filosófico, cultural, pero muchas gracias por los señalamientos y por estar despierto. Gracias, gracias, Abdiel. No sé si hubiera algún otro comentario, o pregunta. Bueno, pues si no hubiera, no sé si quisieras hacer un cierre, Abdiel, unos 3, 4 minutos. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es, digamos, entiendo que este es un proyecto de investigación que tú estás desarrollando, pero ¿cuáles son los retos en el corto y mediano plazo que tiene tu trabajo? Bueno, eh, este es un primer
proyecto es en el doctorado en el que estoy, no se empieza la tesis hasta el cuarto semestre. Acabo de terminar el cuarto semestre, entonces es nada más el proyecto planteado. Los retos importantes, pues es que no he tenido acceso directo a muchas fuentes. Es un tema que viene de la maestría, entonces conozco más o menos algunas fuentes, pero me hace falta, evidentemente, ir a Japón a ver qué hay. Hay un museo, se llama Min-On, como, sí, como el sonido de la gente, como sí, Tami y Otto, y allí hay instrumentos que hizo Suzuki desde la era Meiji, la era Taisho, y entonces me hace falta ese tipo de documentos porque lo que voy a hacer, que aquí no lo dejo tan claro, es no nada más hablar de música, sino de cultura material, es decir, el uso de los instrumentos, el uso y la apropiación de esos instrumentos, cómo va de repente dándole una corporalidad a la música, porque a veces creo, o es mi impresión, que la gente que habla de música habla de una cosa abstracta que está volando por ahí, pero que no se encarna en algo. Y entonces esto que decía Jesús sobre los instrumentos, pues es dónde se toca la música. O sea, al final necesitas un instrumento, necesitas un medio que permita darle una corporalidad a esta música. Y entonces también me hace falta ir al Museo de la NHK, porque también la radio va a ser fundamental que comience en este periodo. Y como les decía, la segunda industria más grande discográfica de los años 20 y de los años 30 es la japonesa por el número de habitantes que tenía el imperio japonés y que normalmente lo cortamos y decimos, ah, es que los japoneses no compraban tantos, ¿no? Pero los coreanos sí compraban música japonesa. Hoy lo niegan y van a decir, no, no es cierto, es que no nos gustaba, todos éramos anti-japoneses, pero en realidad les gustaba la música japonesa y la música de los 50 en Corea que se llama trot es enka, es música japonesa enka. Pero bueno, esto me pueden censurar, pero eso me falta. Claro. Oye, ahorita que de hecho me estaba justamente pensando el tema sobre la radio, ¿no? Que acabas de Ujú. hacer referencia, pero también el cine, o sea, el cine también Sí. fue un instrumento, ¿no? Importante, ¿no? Que después digamos, ya cuando se desarrolla toda la estrategia cultural derivada a los procesos de expansionismo militar, pues va a estar de la mano, ¿no? En ese sentido, ¿no? No sé, ¿tienes alguna referencia sobre eso? Sí, hay una historia del cine, hay una historiadora del cine, tiene un libro muy interesante y viene como las fases del sonido en el cine, es decir, porque como lo decía al principio, primero el cine era mudo, pero no era mudo en el sentido de que había otras formas de ver el cine, es decir, la gente hablaba y comentaba lo que estaba pasando en la pantalla y eso ya no entra dentro del cine mudo, es decir, la gente decía. Luego pagabas un poquito más y había alguien que te lo narraba, o sea, Mm, que hacía el sonido al mismo tiempo que la película. Y claro, cada película era diferente porque te contaba unas cosas, otro te contaba otras, etcétera, etcétera. Luego con instrumentos lo seguían, es decir, así como que bailó y entonces como que tocaban la música, pero en cada cine era diferente porque no había sonido. Y después ya cuando llega el sonido, de hecho es un retraso del cine. Esto es lo interesante. Llega la tecnología del sonido, pero ya no es tan vivo el cine. mm. Entonces ya te obligan a escuchar un tipo de música, te obligan a escuchar una sola historia y hay un tiempo de retraso. Entonces sí hay una historia del cine mudo que es global, pero también es japonesa y hasta llegar a Sakusa, donde había cines, donde había hasta cines eróticos en vivo en Japón. Bueno, eso no es loco ahora, pero en 1920 creo que un poco.
un poco más loco. indudablemente. Pues Sí, bueno, pues me resta solamente pues agradecerte por la presentación, ¿no? Desearte obviamente el mayor de los éxitos en el proyecto y bueno, pues también agradecer a los colegas aquí presentes, también a los que nos van a ver cuando alojemos este video en YouTube y sobre todo también, pues como dije al inicio, cerramos esta primera temporada, este primer ciclo de diálogos iberoamericanos. Tuvimos 7 conferencias ordinarias y una conferencia extraordinaria. Fue un trabajo que pues tanto la autora Valdivia como todos los colegas que estuvieron presentes durante estas conferencias y también los participantes, pues pudieron hacer realidad esta idea que teníamos de establecer un puente permanente en el diálogo entre América y las Américas, diríamos, y España particularmente, ¿no? Entonces, nuestro embajador de España, que ha estado de manera muy fiel, el profesor Pérez García, con nosotros en todas las sesiones prácticamente, pues le agradecemos también su desvele y que, bueno, pues sea en redundancia al conocimiento y al trabajo, ¿no? Que se está haciendo también en diversas latitudes, ¿no? En Iberoamérica, digamos, en general. Y Bueno, bueno, yo, adelante, sí. perdona que te interrumpa, pues por alusiones yo también agradezco esta iniciativa tan interesante y que hemos tenido ocasión, pues de, aparte de conversar y de vernos, que eso siempre viene muy bien tanto para la amistad como para la producción y el dinamismo académico, pues la extraordinaria variedad y la profundidad de los trabajos que se han presentado aquí, así que yo ya estoy con ganas de que se inicie la nueva temporada. Bien, pues muchas Y gracias. felicito a los organizadores, especialmente a Carlos, a Virginia y por supuesto a todos los demás participantes y personas que habéis colaborado, sobre todo desde allí, desde México, el país hermano que nos ha ayudado en tiempos difíciles. Esperemos que no vuelva. Muy bien. Pues nada, sí, Una vamos. felicitación de mi parte también para Ciel Sánchez. Ha sido un tema sumamente interesante. No quise intervenir porque me confieso totalmente ignorante de eso, del tema que estás abordando, pero sin duda este rescate de la era Taisho es algo muy valioso desde el enfoque que le estás dando y podría ser desde otros tantos. Por ahí se mencionaba cómo empiezan a aparecer los Gaku, ¿no? Ongaku, pero también el Keizai Gaku, el sí, Tetsu Gaku, la filosofía es una criatura de estos tiempos, ¿no? Entonces, creo que estás aquí abordando o has encontrado una beta muy interesante que podría dar para mucho. Simplemente eso quiero decir. muchas Gracias, gracias. gracias, Víctor. No sé, ¿quieras comentar algo, Abdiel, de lo referido por... El doctor. Sí, muchísimas gracias por su comentario y sí, sí es cuando aparecen estos Daku y yo creo que este es nada más el comienzo, pero sí hay que tomar en cuenta que también es un tiempo de crecimiento filosófico muy grande con respecto a quiénes son los japoneses primero y entonces empiezan como a pensarse quiénes somos, qué estamos haciendo, qué es la música, qué es la filosofía que es, sí, que es la economía, y no solamente la economía
así de dinero, sino la economía moral también, ¿no? O sea, esta economía de hacia dónde nos lleva. Ujú. Entonces, sí, muchísimas gracias y después me gustaría mucho platicar también. Claro. Muy bien, pues bueno, pues entonces cerramos y les agradecemos, reiteramos nuestros agradecimientos pues a todos ustedes que en la sesión de Zoom estuvieron presentes, a los que nos van a escuchar, ¿no? Y bueno, pues estén atentos para el nuevo ciclo que vamos a emprender seguramente a finales de este año. Pues muchas gracias y que estén bien. No,